tal, amigos? Espero estén bien. Bien, en esta ocasión vamos a llevar a cabo un ensayo, unos videos acerca de los antecedentes de la guerra en Ucrania. Es decir, qué la provocó, por qué empezó, cuál fue el detonante, cuál fue el contexto, en fin. Es un poquito largo porque, pues, es un tramo de historia de 8 años, de 2013 a 2022, poco más, poco menos. Y ahí se engloba todo el contexto, desde el principio de la revolución ucraniana o golpe de Estado o Euromaidán, como ustedes le quieran llamar. Entonces, larguito, pero lo voy a tratar de hacer pues en unos 3 videos, para no aburrirlos mucho. Así las cosas, pues empezamos por poner en contexto un poquito cómo inicia el Euromaidán o qué lo causó. Víctor Yanukovych fue elegido presidente de Ucrania en 2010 y fue derrotado por Yulia Timoshenko con un 49% de los votos contra el 45% de Timoshenko. El mandato presidencial de Ucrania tiene una duración de 5 años. El partido de Yanukovych, el Partido de las Regiones, junto con su socio de la coalición, el Partido Comunista de Ucrania, también tenían mayoría en el Parlamento ucraniano, como Mikhailo Azarov como primer ministro. La permanencia a la Unión Europea, o unión más o menos a la Unión Europea, la tentativa de unión, fue uno de los temas más destacados durante ese tiempo. Y fue el detonante precisamente el Euromaidán, o golpe de Estado, para hablar en plata. ¿Por qué razón? Pues porque había quienes estaban a favor de que Ucrania se adhiriera a la Unión Europea y había quienes eran contrarios totalmente. Tengamos en cuenta que una parte de Ucrania, la que está cargada al este, es étnicamente rusa y de habla rusa. Y la parte oeste, pues como lo dice, está cargada a Occidente, a Polonia, a Alemania, y son más pro-europeístas que los del lado este, que como es lógico, pues si son rusos, son más afines al lado ruso. Pero en el gobierno de Yanukovych y Timoshenko estaban discutiendo la unión o la adhesión a la Unión Europea. Valga la redundancia, unión a la Unión Europea. Bueno, así las cosas, la Unión Europea y las negociaciones de la etapa inicial para la membresía de la Unión Europea y acuerdos de asociación se habían prolongado desde 2011, con la disposición favorable de Yanukovych y Azarov, aunque los socios de la coalición comunista no lo estaban. Es decir, Yanukovych y Azarov estaban a favor de adherirse a la Unión Europea. Pero la Unión Europea le estaba poniendo ciertas condiciones. Entre ellas se le exigía una fuerte suma de dinero que la Unión Europea requería para poder cambiar la infraestructura ucraniana.
que la infraestructura ucraniana, dicho sea de paso, era de la época soviética. Así las cosas, pues, se le exigía a Ucrania cambiar el ancho de las vías de ferrocarril de todo su sistema ferroviario. Es decir, todo el sistema ferroviario de Ucrania databa de la época soviética. Así las cosas, el ancho de las vías ferroviarias europeas era y es diferente todavía. Es decir, el ancho de las vías europeas es un poco más angosto y el ancho de las vías europeas, es decir, ucranianas, es más ancho. Eso viene porque desde la época soviética los rusos, previniendo una invasión de Occidente, pues no le querían facilitar la situación al enemigo teniéndole el ancho de las vías iguales. Y por tal motivo, el ancho del ferroviario de Ucrania y de todo lo que eran los 15 países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eran de diferente ancho. Y la Unión Europea exigía que para que hubiera una igualdad en el sistema ferroviario europeo y el nuevo socio, Ucrania tenía que cambiar el ancho de sus vías. Eso ya de por sí era un gasto muy oneroso. Y además de eso, también Ucrania tenía que cambiar todo su sistema eléctrico, que si bien sabemos que la Unión Europea, pues, tiene un sistema eléctrico de 220 voltios, en Ucrania y en Rusia y en los países de la Unión Soviética, el sistema eléctrico es de diferente voltaje. Por tal motivo, se le exigía un pago muy grande para reconvertir el sistema ferroviario y el sistema eléctrico. Aparte de eso, pues Ucrania tenía pues dificultades por tener atrasos con el Fondo Monetario Internacional, que había dado unos prestamientos. Bueno, así las cosas, esto no cayó del todo bien en Moscú, ¿verdad? Porque pues al ver que se trataba de adherir a la Unión Europea a Ucrania, pues, ¿no? Lógico que Moscú no le gustó eso. Y Azarov trató de calmar las dudas rusas, instando a Rusia a aceptar la realidad de que Ucrania firmaría el acuerdo de la Unión Soviética. El compromiso de Yanukovych, perdón, eventualmente sería aprobado hasta la destrucción, ya que estaba siendo empujado en la dirección a Rusia. Por lo tanto, la Unión Europea y otras, por su parte, digamos, la Unión Europea pugnaba a favor y los rusos pugnaban en contra. Inclusive los rusos avanzaron tanto, es decir, que le ofrecieron y le dieron un gran préstamo de 15.000 millones de euros, pues para convencerlos de que no se unieran valga la redundancia de vuelta, a la Unión Europea. Dicho esto, ya de facto ya había una pugna entre los líderes políticos rusos de la Unión Europea y los ucranianos. Y no nada más la pugna era entre los líderes políticos, sino entre la gente. Toda la gente del Oriente
perdón, del occidente de Ucrania estaban a favor de que se unieran. Pero además de eso, la parte más radical, es decir, los movimientos nazis y neonazis, como son el Private Sector, el Reich Sector, todos los grupos neonazis y nazis, eran los más activos y los más violentos. Esos fueron poco a poco, eh, digamos que polarizando la situación. Las negociaciones se prolongaron hasta 2003. Yanukovych fue invitado a firmar el acuerdo de asociación, pero hubo una serie de condiciones, las que más significativas fueron la relativa a lo que yo les decía, el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y las condiciones estaban muy a la tradición de los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, es decir, privatiza, esto me lo vendes, esto vas a tener que quitar ayudas sociales y todo eso. Los clásicos programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, que pues más bien se deberían de llamar un suicidio, porque pues se trata de aplicar la cuestión neoliberal a fondo. Bueno, así las cosas, esto fue suficiente para echar por tierra el acuerdo de la Unión Europea. El primer ministro, Mykola Azarov, afirmó que el problema del bloqueo a la firma del acuerdo de la Unión Europea fueron las condiciones propuestas por el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que se negociaban al mismo tiempo que el acuerdo de asociación. Y aparte de que las condiciones del préstamo del Fondo Monetario Internacional, por una parte Rusia empujaba hacia un lado, la Unión Europea hacia otro, pues era un sándwich ya el gobierno ucraniano, que al final de cuentas todo vino a reventarle en el golpe de Estado, que no se puede llamar de otra cosa. Y bien, el acuerdo requería que la asociación, lo que requeriría grandes recortes del presupuesto y aumento del 40% en la factura del gas. Cosa que era pues francamente inconcebible. ¿Cómo van a subir el aumento o van a aumentar el, el gas en un 40% que lo estaba poniendo como condicionante el Fondo Monetario Internacional? Si lo que le sobraba en aquel entonces a Ucrania, pues era el gas. Por Ucrania transitaban y transitan 4 grandes gasoductos de Rusia a la Unión Europea. Y pues hombre, aparte de que Ucrania lo que más obtenía barato era el gas, y aparte que Rusia pagaba por el tránsito de ese gas. Luego entonces, pues era una cosa inconcebible hacer un aumento, decirle a la población, te voy a subir el gas un 40%, cuando de todos era sabido que el gas Ucrania lo obtenía de una manera muy ventajosa de Rusia. Y bien, esto parecía una gran decisión, ¿verdad? Eh, Cuando Víctor Yanukovych acepta retirarse de la negociación. Y bien, así las cosas, esto pareció una decisión comercial normal, pero no se percibió como tal en el oeste de Ucrania, es decir, en el lado neonazi, en el lado pegado a Polonia, ¿verdad?
Como decía, esto parecía ser una decisión normal, pero no se percibió como tal en el oeste. Ucrania, de Ucrania, respaldado por la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces comenzó todo el episodio, que pues le llamaremos la batalla de Kiev y el gobierno interino, porque después del Euromaidán se da un interinato que ya veremos más adelantito. Grupos ultranacionalistas fascistas empedernidos en la forma del Right Sector y Pravi Sector y Svoboda, y grupos neonazis aún más exóticos comenzaron a aparecer entre la mayoría, porque ya habían empezado protestas cuando se retira Ucrania de las negociaciones con la Unión Europea, ya tratando y convenciéndolo Rusia, cuando ya les había otorgado de esos 15,000 millones de euros, se retira Yanukovych de las negociaciones y empiezan las protestas, pero los protestantes más ardientes fueron Svoboda, Pravi Sector y Right Sector. Grupos neonazis, como les decía, y algunos más exóticos, comenzaron a aparecer entre la mayoría, generalmente moderada. Es decir, la mayoría quería la unión con Europa, pero los que estaban tirados a muerte eran los nazis, neonazis, es decir, Pravi Sector, Right Sector y Svoboda. Así las cosas, se fue polarizando la situación y empezó a haber tremendas enfrentamientos entre el Berkut ucraniano, es decir, las tropas antimotines. Empezaron a ver ya mismos enfrentamientos que se pusieron durísimos, que se fueron polarizando muchísimo, porque los neonazis, aun cuando se diga que las protestas fueron pacíficas, no, nada de eso. Hubo armas. Así las cosas, cuando ya la situación entró ya los antidisturbios, comenzaron a ser diarias, las fuerzas finalmente ganaron. Una victoria para la democracia y el poder popular, como afirmaba The Guardian, el periódico inglés, en su editorial. No exactamente porque nadie debería tener ninguna duda sobre la complexión política de estos grupos ultranacionalistas, que llegaron a ocupar 6 carteras después ya cuando toman el gobierno. Los ultranacionalistas ocuparon una parte muy importante eh, del nuevo gobierno, porque Víctor Yanukovych a esas alturas huye, aun cuando un día antes había tenido una plática en donde eh, iba a convocar a nuevas elecciones, cosa que no sucedió porque no le dieron tiempo. Tomaron por asalto la Rada, es decir, el Parlamento, y y empieza la de Dios es grande. Eh, Así las cosas, después de que Víctor Yanukovych huye, los protestantes que toman el Congreso se reparten las carteras, ¿verdad? Eh, pero cabe hacer una observación un poquito antes de esto, de que el gobierno es tomado por los protestantes pues sí, del pueblo ucraniano, porque hubo una participación muy grande ahí del gobierno de los Estados Unidos en ese golpe, cosa que es inocultable, ¿verdad?
porque ahí participaron pues, el, el embajador de los Estados Unidos, Geoffrey Pye, directamente. Y no nada más él, o sea, también anduvo ahí la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, repartiendo panecitos y galletitas ahí entre la multitud y animándolos a... Luego entonces, pues no fue nada más, en cuanto nos digan lo contrario, eh, el pueblo ucraniano el que derrocó al gobierno, no, 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 no. A decir de la subsecretaria de Estado Victoria Nuland, los Estados Unidos llevaba invertidos hasta ese momento 5.000 millones de dólares para derrocar al gobierno de Víctor Yanukovych. Así las cosas, pues, por esa misma razón, los que estaban en la protesta eh, hicieron un acuerdo con, con el gobierno, con Víctor Yanukovych, y al día siguiente, pues lo violaron el acuerdo totalmente. Entonces, pues amigos, no les quiero hacer más largo este video porque a lo mejor los aburro. Pero cierro y enseguida hago el otro para que ustedes lo puedan ver en, digamos, unos 3 capítulos o 4 capítulos, porque la historia es larga, ¿eh? Empieza en 2013 y viene a terminar pues, en la guerra. Pero pues para ponernos en contexto, para saber cómo se inicia, necesitamos retroceder a la historia, ¿verdad? Y bien, no los aburro más, todo por este video y en el siguiente nos vemos.